Bienvenidos al laboratorio 3 de Ingeniería de Plantas. Este corresponde a techos industriales. Durante este laboratorio vamos a ver un poquito sobre los factores, las condiciones que se deben tomar en cuenta para la instalación de los techos, así como sus materiales. Entonces comenzamos con un poquito de teoría. Techos industriales. El techo industrial, además de proteger de las inclemencias del clima, también debe proporcionar condiciones ergonómicas para los trabajadores y acondicionar la efectividad en los procesos industriales de la nave. El techo es un componente de la cubierta y su función principal es cerrar el edificio por su parte superior. Este se apoya en una estructura que soporta todo su peso. Vemos que la cubierta es el elemento de la obra que se encuentra expuesto a las condiciones climáticas. Vamos a ver un pequeño listado de factores a considerar para la instalación de los techos. Comenzamos con el factor impermeabilidad. Esto va a depender del material que utilicemos. Seguimos con el factor peso. El peso debe estar debidamente distribuido para que la estructura soporte todas las cargas. Las pendientes. Esto es importante porque de esta manera evacuamos las aguas de lluvia. El factor seguridad. Pues la estructura debe estar correctamente instalada y ensamblada. Aislación térmica. Pues que no permita el sobrecalentamiento del lugar y que al mismo tiempo logre un ambiente cálido en sitios fríos. Aislación acústica. No permitir la entrada ni salida de sonidos del ambiente. Y por último el factor vida útil. Pues esto también depende de los materiales, de su resistencia al envejecimiento, oxidación y del mantenimiento que le demos. El techo necesita dos elementos básicos, la cubierta y la estructura. Estos dos elementos están estrechamente vinculados. Existen varios tipos de estructuras y todas tienen el mismo propósito, distribuir las cargas de manera uniforme para resistir el peso de la cubierta. Materiales utilizados. Estos techos se construyen a partir de láminas de diferentes clases, siendo la más común la lámina galvanizada. También podemos mencionar la lámina de zinc, la lámina de aluzinc, lámina de asbesto cemento, pues cada una posee características distintas. Hay unas que tienen aislamiento acústico o térmico, otras que son resistentes según el clima. Entonces debemos identificar la que más se adapte a las condiciones de la empresa. Al momento de instalar las láminas hay que recordar que estas son colocadas en traslape. Toda lámina viene con sus medidas especificadas. Debido al traslape que se necesita para unir unas láminas con otras, se debe determinar el área útil de la lámina. Esta es fácil de encontrar. Solo son las medidas originales menos el traslape de cada lado. En estas imágenes se puede observar cómo lo determinan y aquí presenta el ancho útil de cada lámina. Traslape de lámina. Como les mencionaba, se debe determinar el área útil de la lámina. Acá podemos observar cómo se colocan las láminas y es por esto que al realizar los cálculos necesitamos saber cuál es el área útil de la lámina. Cálculos. Determinar el área útil de la lámina es sencillo. Sabemos que el área es ancho por largo y sabemos que estas láminas tienen un traslape. Entonces la fórmula dice ancho menos 2 veces el traslape por largo menos 2 veces el traslape. Esto es porque vemos que el traslape está en cada orilla de la lámina. Como ejemplo, tenemos una lámina de 32 pulgadas de ancho y 168 pulgadas de largo. Un traslape de 2 pulgadas, como pueden ver, en cada orilla de la lámina. Entonces, lo primero que hay que hacer es restarle este traslape. Tenemos las 32 pulgadas de ancho menos 2 veces el traslape, nos da como resultado 28 pulgadas. Y luego las 168 pulgadas de largo menos 2 veces el traslape es igual a 164 pulgadas. Y pasamos a hacer el cálculo. 164 pulgadas por 28 pulgadas
es igual a 4.592 pulgadas cuadradas. Pero nosotros vamos a trabajar con metros, así que usamos el factor de conversión de 1550 y de esta manera obtenemos un área útil de 2.96 metros cuadrados. Tipos de techos. Existe una gran variedad de techos. Los más conocidos son techos de dos aguas, techo diente de sierra y techo curvo. Estos tres techos son con los que vamos a trabajar durante este laboratorio. Comenzamos con el techo a dos aguas. Son utilizados en regiones en donde son frecuentes las lluvias, la nieve y el granizo. Esto es debido a la pendiente que tiene el techo, porque es más fácil la evacuación de estos factores. Las cubiertas planas a dos vertientes proporcionan una buena iluminación, como podemos ver en las imágenes. Esta es una de las ventajas de utilizar este techo. Además, también favorece la ventilación. Caso práctico para la instalación de un techo a dos aguas. Se tiene una fábrica con las siguientes medidas: 30 metros de ancho, 45 metros de largo y 10 metros de alto. Se les solicita utilizar láminas de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. El primer paso es determinar el área útil de la lámina. Se nos pide utilizar una lámina de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. Tenemos una medida en pies. El factor de conversión es un pie es igual a 12 pulgadas. Así que por acá tenemos las medidas de largo y ancho con los traslapes ya restados. De esa manera obtenemos 4.592 pulgadas cuadradas de área útil, pero vamos a trabajar en metros, así que utilizamos el factor de conversión de 1550 y obtenemos un área útil de 2.96 metros cuadrados. Factores importantes a considerar cuando se trabaja con este tipo de techo. Bueno, el ángulo es de 20 grados y esta pestaña que tiene por acá el techo equivale a 2 pies. Esta imagen nos presenta una vista frontal del techo, pero tenemos solo la mitad. Sabemos que este ángulo es de 20 grados y que esta pestaña mide 2 pies. Así que vamos a encontrar esta distancia x y esta distancia y. La fórmula para x es igual a base medios dividido el coseno del ángulo. Sabemos que la base es igual a 30 metros y que el ángulo es igual a 20 grados, así que obtenemos un resultado de 15.96 metros. La fórmula para y dice 2 pies dividido el coseno del ángulo. Esos pies los vamos a convertir a metros y nos da como resultado 0.6096. Esto dividido el coseno de 20 da como resultado 0.64 metros. Esta imagen nos muestra una vista superior del techo y siempre estamos trabajando solo con la mitad. Acá se ubica la distancia x y la distancia y que acabamos de encontrar. Seguimos con el largo total para cubrir. La fórmula del largo total para cubrir es igual a el largo del edificio más 2 veces esta pestañita de acá que sabemos que equivale a 2 pies, que en metros es 0.6096. Siendo el largo del edificio de 45 metros y haciendo el cálculo nos da como resultado 46.22 metros. Seguimos con el área total para cubrir. Bueno, para obtener esto necesitamos x más y por el largo total. Sabemos que x es 15.96, que y es 0.64 y que el largo total es 46.22. Nos da un área de 767.25 metros cuadrados. Ahora determinamos el número de láminas. Bueno, necesitamos el área total dividido el área útil de la lámina. Recordemos que el área útil de la lámina fue lo primero que calculamos al inicio del ejercicio. Esto nos da un total de 259.2. Las láminas siempre las vamos a aproximar hacia arriba. Entonces en este caso tenemos un total de 260 láminas. Hasta ahora los cálculos que hemos realizado han sido solo con la mitad del techo. Así que para obtener
el total real de láminas, vamos a multiplicar el total que obtuvimos anteriormente por 2, dando un resultado de 520. Luego seguimos con las láminas transparentes. Tenemos por regla general que las láminas transparentes equivalen a un 20% de las láminas estándar. Entonces la fórmula dice así: el total de láminas por 20%, y nos da un total de 104 láminas transparentes. Luego calculamos el número de láminas estándar. Simplemente hay que restarle al total las 104 láminas transparentes y obtenemos que son 416 láminas. Como conclusión, tenemos que para la instalación del techo a 2 aguas se necesitan un total de 520 láminas, siendo estas 104 láminas transparentes para favorecer la iluminación natural y 416 láminas estándar. Techo diente de sierra. Es utilizado para fines de iluminación y ventilación. Esta estructura va orientada en sentido este-oeste y con presentación del techo hacia la posición del sol, para así aprovechar la iluminación natural. El techo diente de sierra es una estructura ideal para industrias de manufacturas. La estructura de esta cubierta necesita algunas columnas de soporte, lo que quita un poco de espacio dentro de la nave industrial. Esta podría ser una de las desventajas al utilizar este techo. Caso práctico para la instalación de un techo diente de sierra. Se tiene una fábrica con las siguientes medidas: 30 metros de ancho, 40 metros de largo. Los dientes deben tener una altura de 2 metros y 25 grados de inclinación. Se le solicita utilizar láminas de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. El primer paso es determinar el área útil de la lámina. Se nos pide utilizar una lámina de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. Si pueden notar, es la misma lámina que utilizamos en el ejercicio anterior, así que lo vamos a resumir a que tenemos un área útil de 2.96 metros cuadrados. Este diagrama nos muestra las medidas del techo diente de sierra. Nos dan un ángulo de 25 grados, una altura del diente de 2 metros y debemos encontrar esta distancia h y esta distancia x. Vamos con las fórmulas. X es igual a h1 dividido la tangente del ángulo. Sabemos que h1 es de 2 metros y que el ángulo es de 25 grados, así que obtenemos un resultado de 4.29 metros. Seguimos con la distancia h. La fórmula de h es h1 dividido el seno del ángulo. Sabemos que h1 es igual a 2 metros y que el ángulo es de 25 grados, así que obtenemos una distancia h de 4.73 metros. Calculamos el número de dientes. Como podemos observar, los dientes se ubican a lo largo del edificio. Bueno, y eso lo vemos en la fórmula. La fórmula del número de dientes dice que es el largo del edificio dividido x. Entonces nos da un total de 9.32 dientes. Los dientes siempre los vamos a aproximar hacia arriba, así que tenemos 10 dientes en total. Seguimos con la longitud de cada diente. Bueno, la fórmula dice que es el largo del edificio dividido el número de dientes y nos da un resultado de 4 metros por diente. Luego el área para cubrir por cada diente. La fórmula dice que es la distancia h que encontramos anteriormente por el ancho del edificio y nos da un área de 141.9 metros cuadrados. Seguimos con los cálculos y vamos a realizar el del área total para cubrir. Para determinar el área total para cubrir necesitamos el área de cada diente por el número de dientes, y esto nos da un total de 1419 metros cuadrados. Luego vamos a determinar el número de láminas. La fórmula para encontrar el número de láminas requiere el área total dividido el área útil de la lámina. Recordemos que el área útil de la lámina fue lo que determinamos al principio del ejercicio. Nos da un total de 479.49 láminas. Lo vamos a aproximar hacia arriba, como siempre,
con un total de 480 láminas. Bueno, luego calculamos el número de láminas transparentes. Este techo tiene como función principal proporcionar iluminación natural. Entonces no vamos a usar la regla del 20%, sino que lo vamos a calcular encontrando el área de las láminas transparentes. Sabemos que la altura del diente es de 2 metros, que el ancho del edificio es de 30 y que vamos a instalar 10 dientes. Así que esta es el área de todas las láminas transparentes dividido entre el área útil de la lámina, dando un total de 202.7 y aproximándolo a 203 láminas transparentes. Como conclusión tenemos que para la instalación del techo diente de sierra se necesitan un total de 480 láminas estándar y 203 láminas transparentes para favorecer la iluminación natural. Por último vamos a ver el techo curvo. Los techos curvos con estructuras de laminares y de cuerda de arco pueden soportar los movimientos sísmicos sin peligro a que se caigan. Bueno, este techo es fácil de instalar, es aerodinámico, lo que implica que soporta muy bien ciertas condiciones climáticas, como los vientos fuertes, lluvias o, como lo menciono aquí, movimientos sísmicos. Las coberturas semicirculares proporcionan una elevada iluminación, permiten una buena evacuación de la lluvia y suponen un costo bajo de instalación. Bueno, ahora veremos cómo es que se instalan estos techos. Instalación de techo curvo. ¿Qué se necesita para instalar este techo? Como podemos ver acá, pues es necesario tener mano de obra especializada, un proveedor que nos realice las láminas a medida. Por eso es que este techo no es fácil de desmontar. Caso práctico para la instalación de un techo curvo. Se tiene una fábrica con las siguientes medidas: 30 metros de ancho, 50 metros de largo y la elevación del techo es de 3.5 metros. Se le solicita utilizar láminas de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. Comenzamos determinando el área útil de la lámina. Se nos pide utilizar una lámina de 32 pulgadas de ancho y 14 pies de largo. Como pueden notar, es la misma lámina que hemos utilizado en los dos ejercicios anteriores, así que vamos a resumir en que nos queda un área útil de 2.96 metros cuadrados. En esta ilustración nos muestran una vista frontal del edificio, donde H son los 3.5 metros de altura que nos dijeron, X es el ancho del edificio, que es igual a 30, y debemos determinar el radio del círculo y la distancia de corona a punto medio del círculo. Vamos con las fórmulas. Para encontrar D, se necesita base medios al cuadrado menos H dividido 2 por H. Entonces, sabemos que la base es igual a 30 metros, esto dividido 2 y elevado al cuadrado, menos H, que es igual a 3.5, y todo esto dividido entre 2 por H nos da un resultado de 31.64 metros. Luego encontramos el radio. El radio es simplemente D más H. Sabemos que D es igual a 31.64 más 3.5, que es igual a H, y nos da un resultado de 35.14 metros. Ahora debemos encontrar el ángulo del techo y el perímetro de la cubierta. Esta imagen nos muestra la vista frontal del techo, pero tenemos el radio acá y el ángulo. Vamos a trabajar con la mitad y así es como sacamos esta imagen y vemos que tenemos la base medios, el ángulo medio y el radio. Con estos datos vamos a trabajar. Veamos, la fórmula para el ángulo es igual a 2 del seno inverso de la base medios dividido R. Sabemos que la base es igual a 30, así que lo sustituimos en la fórmula y sabemos que R es igual a 35.14. Nos da un ángulo de 50.54 grados. Con este ángulo obtenemos el perímetro.
La fórmula para perímetro es igual a el ángulo por pi dividido 180 por el radio. Ya obtuvimos el valor del ángulo y sabemos que el radio es igual a 35.14 y realizando los cálculos nos da un total de 30.99 metros. Seguimos con los cálculos y ahora nos toca determinar el área del techo. La fórmula para el área del techo es igual a el perímetro por el largo del edificio, dando un total de 1549.5 metros cuadrados. Seguimos con el número de láminas. Para encontrar el número de láminas necesitamos el área dividido el área útil de la lámina. Recordemos que el área útil de la lámina la determinamos al principio del ejercicio. Nos da un total de 523.48 que vamos a aproximar hacia arriba, como siempre, y resultan 524 láminas. Luego vamos a determinar el número de láminas transparentes que se realiza con el 20%, entonces serían 524 por el 20%, dando un resultado de 104.8 láminas. Aproximando hacia arriba se obtienen 105 láminas transparentes. Luego, determinamos el número de láminas estándar. La fórmula para el número de láminas estándar es el número de láminas totales menos el número de láminas transparentes, lo que resulta en 419 láminas estándar. Como conclusión tenemos que para la instalación del techo curvo se necesitan un total de 524 láminas, siendo estas 105 láminas transparentes para favorecer la iluminación natural y 419 láminas estándar. Terminamos este laboratorio recordando que son factores importantes la ubicación del edificio, el clima y aspectos arquitectónicos de diseño. Para determinar qué techo nos es más conveniente debemos tomar en cuenta diversos factores, las condiciones climáticas siendo uno de los más importantes.